primer ministro de Francia, François Bayrou, dio su primer discurso ante la Asamblea Nacional, con el que se juega su futuro político y el del gobierno. Con la política general que presentó, aspira a no salir por una moción de censura, como le ocurrió a su predecesor Michel Barnier. Y para evitarlo, comenzó dando concesiones. Abrió las puertas para renegociar la polémica reforma a las pensiones, que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Con la idea, le extiende una mano a los socialistas, a la espera de que ellos no se unan a la propuesta de la Francia insumisa para censurar al nuevo premier. Bayrou también necesita que lo respalden en la negociación del presupuesto estatal de 2025. Su mayor tarea es cómo reducir el déficit del país del 6,2% en el que estuvo en 2024 al 5,4% que espera, pues ahora está en más del doble del nivel que permite la Comisión Europea. Valentina Torres Sánchez nos cuenta más. Revisar la reforma a las pensiones, pero sin comprometer el equilibrio financiero del sistema. Esa fue la promesa del primer ministro François Bayrou al presentar su plan de gobierno ante la Asamblea Nacional. He decidido volver a poner este tema en discusión con los interlocutores sociales durante un breve periodo de tiempo y en condiciones de transparencia, con un método inédito y un poco radical. Pediré a la entidad de cuentas públicas que, en una misión rápida de algunas semanas, nos dé el estado exacto de las finanzas del sistema de pensiones. El jefe del gobierno indicó que la deuda supera en un 12% el Producto Interno Bruto francés y explicó que durante 3 meses se negociará con sindicatos y patronal la iniciativa. Bayrou dejó claro que la reforma no será suspendida, como pedían los socialistas, a cambio de no presentar una moción de censura para tumbar al gobierno. El grupo parlamentario se mostró defraudado. Estamos decepcionados, no es suficiente. Los anuncios que ha hecho el primer ministro no son anuncios y el discurso de política general ha sido pobre. La Francia insumisa fue más allá y recordó que su partido ya presentó una moción de censura que debería ser votada el jueves con apoyo de los ecologistas. A su vez, los líderes del Partido Comunista señalaron que si no hay cambios, respaldarán esa moción. Desde la extrema derecha también hubo críticas, pero por el momento, Agrupación Nacional no ha hablado de censurar al actual gobierno. ¿Qué líneas trazó el primer ministro francés en su primer discurso ante la Asamblea Nacional? ¿Y comenzó con pie firme o enfrenta el riesgo de repetir una moción de censura? Para ello, nos acompañan en el debate Claire Launay, investigadora del Observatorio Político sobre América Latina y Caribe de Sciences Po. Y desde Marsella, en Francia, está con nosotros Jesús del Río, analista político y profesor de Geopolítica e Inteligencia Económica en Keck Business School. Gracias a ustedes dos por estar aquí y gracias también a toda nuestra audiencia. Antes de comenzar este debate, les recuerdo que pueden seguirnos en @France24_ES y también pueden escucharnos a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn, donde toda la discusión estará para que ustedes la escuchen. Claire Launay, bienvenida a France 24 y al debate. ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre ese discurso de política general que dio el primer ministro? Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, la continuidad de la política presidencial actual. En segundo lugar, énfasis en el sobreendeudamiento de Francia. En tercer lugar, un énfasis sobre la necesidad de una estabilidad institucional y política. Tenemos muchas referencias de parte de François Bayrou sobre cómo repensar la acción pública, sobre una reforma del Estado. Él habla de un fondo especial para la reforma del Estado. Él habla de un banco democrático para financiar la política. También algunos principios republicanos. También insiste en la reconciliación nacional. Sin embargo, pocas precisiones sobre temas fundamentales para los franceses como seguridad, inmigración, ecología. Su referencia a la transición ecológica fue muy débil. Nada tampoco sobre una reforma fiscal, sobre los impuestos. Entonces, pues hubiéramos esperado tal vez mayores precisiones sobre cómo liderar esa política que, de nuevo lo repito, sigue inscrita en la política presidencial.
Usted habla entonces de los puntos que sí mencionó y de los silencios que están más allá de esa agitación política que ha vivido Francia en los últimos meses. Jesús del Río, bienvenido usted también al debate de France 24. ¿Cuál es su postura frente al discurso del Premier? Muchas gracias y buenas noches a todos. Pues estoy bastante de acuerdo con lo que dice nuestra colega. El discurso de política de Bayrou se caracteriza sobre todo por un ejercicio de equilibrismo, ¿no? El objetivo ahora mismo del primer ministro francés es sobrevivir, y para sobrevivir tiene que, bueno, el partido presidencial está más o menos satisfecho con él y tiene que satisfacer evidentemente a la izquierda moderada y a la derecha en general. Con lo que las cosas no son nada fáciles, ¿eh? Efectivamente, veo que, como buen discurso de política general, ha tratado todos los temas habidos y por haber, pero con prácticamente ninguna concreción. Y eso sí que es un problema, porque en todos los frentes esperaban ciertas medidas precisas, ¿no? Y lo que han obtenido son una especie de promesas muy generales, muy vagas, cuyo objetivo, y no hay que negarlo, es su supervivencia política, que es la supervivencia política del presidente Macron también. ¿Y usted está de acuerdo con esto, Claire, que lo que estamos viendo del primer ministro es una suerte de equilibrismo, como lo acaba de decir Jesús, con tal de sobrevivir y quedarse hasta el final de su gobierno? Sí, obviamente, si bien se refiere a temas importantes en Francia, sí, él está obligado a estar en equilibrio, conciliar, no lo diría así, porque realmente ha habido una tentativa de conciliación con el Partido Socialista que realmente no desembocó completamente. Sí, él está atento a poder seguir liderando el gobierno. Y precisamente hablemos de esa suerte de alianza que está intentando hacer el primer ministro, o quizás alianza es una palabra con muchísimo compromiso, pero una cercanía a los socialistas que hacen parte del nuevo Frente Popular, un bloque donde también están la Francia insumisa, los ecologistas y los comunistas. Los otros tres movimientos sí respaldan una moción de censura y los socialistas podrían no hacerlo, pero ¿qué tanto puede surtir efecto y pervivir en el futuro esa suerte de cercanía, Claire? Pues, primero, y Olivier Faure, el jefe del Partido Socialista, se expresó en la materia justa después del discurso de política general, diciendo no está a la cuenta. Ha habido una tentativa de negociación de parte del Partido Socialista, pero que según él no ha resultado. Entonces, él está pidiendo claramente al primer ministro condiciones más claras de este diálogo que quiere realizar sobre la reforma de las pensiones y en función decidirán si votan o no la censura. Pero si no tiene respuesta muy clara de parte del primer ministro sobre que este debate sobre la reforma pensional también se dé no solamente con las contrapartes sociales, pero también en el Parlamento, él está diciendo que votaría la censura el jueves. Y usted habla de un punto muy interesante por el que le quiero preguntar a Jesús, y es en medio de su intento por sobrevivir, las decisiones que tome el primer ministro francés, ¿qué tanto pueden afectar la política para los franceses directamente? Y le pregunto en especial por la reforma de las pensiones. El primer ministro habla de la posibilidad de confiarle a los sindicatos y también a los grupos de empleadores una especie de misión para que durante 3 meses dialoguen sobre cómo sería ese nuevo acuerdo de las reformas, de la reforma a las pensiones, una reforma que impulsó Emmanuel Macron hasta el final y que fue bastante polémica y criticada. Pero ¿hasta qué punto el primer ministro puede jugárselas con esta reforma a las pensiones y cómo esto afectaría a los franceses, Jesús? Bueno, pues esto es una apuesta un poco loca, pero no es totalmente descabellada, por una razón muy sencilla, y es que en Francia en estos últimos 3, 4, 5 años se ve un desamor cada vez más importante entre la clase política y los ciudadanos, ¿no? Evidentemente, François Bayrou es un caso típico de un dinosaurio político, es decir, no va a desmarcarse él de formar parte de esta clase, pero el
hecho de lanzar este cortocircuito, ¿no? y apelar a los interlocutores sociales, sindicatos, patronales, etcétera, para que la negociación empiece, es un movimiento inteligente quizá para ganarse un poquito el apoyo de los ciudadanos, ¿no? Hay que saber que de todas maneras François Bayrou es el paradigma de político francés de centro, ¿no? Pero decía François Mitterrand que de política sabía un poquito, que el centro no es nunca ni de izquierdas ni de izquierdas, ¿no? Bueno, él decía que el centro era de derechas o de derechas, ¿no? Y entonces está perdido de entrada, está perdida toda negociación con la France Insoumise. Entonces, lanzar algo que pueda eventualmente ayudar al gobierno a tener cierta simpatía de los ciudadanos, pues no es mala idea del todo, no es mala idea del todo. Y en este intento de cercanía hacia la ciudadanía, ¿no se estaría alejando el primer ministro de la continuidad de lo que Claire explicaba de las políticas presidenciales? Lo pregunto concretamente porque fue Macron quien impulsó esa reforma a las pensiones y ahora su primer ministro dice, bueno, reabramos el debate. Sí, pero a mí me parece evidente que Macron está en modo supervivencia actualmente, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que si seguimos estrictamente la Constitución francesa, el presidente preside, no gobierna, ¿no? Sus promesas electorales, entre las que se encontraba la reforma de las pensiones, ha intentado llevarlas adelante por unos motivos que son muy complejos, no está funcionando como esperaba, y yo creo que ahora mismo también está dando un paso atrás en la política francesa, está dejando que el gobierno gobierne o intente gobernar, y creo que, igual me equivoco, pero está dando un poco la batalla por perdida, ¿no? Y ustedes apuntan a que esta política general presentada por el premier este martes responde más a una suerte de supervivencia política de él mismo y del gobierno en medio de las múltiples crisis que ya hemos mencionado aquí. Claire, quiero preguntarle al respecto si en medio de ese contexto está de acuerdo con la imagen que plantea Jesús de Bayrou como un dinosaurio político y de Macron en modo supervivencia total. Sí, estoy de acuerdo con dos puntos que mencionó Jesús. El primero es la relación Estado-sociedad civil. Y yo pienso, y escuchándolo esta mañana, que François Bayrou está abriéndose a un diálogo con sociedad civil, con el mundo empresarial, con las organizaciones sindicales, eventualmente las organizaciones sociales. Y creo que eso sí es un punto positivo de que otros sectores que los únicos partidos políticos puedan en una sociedad expresarse, y es una condición fundamental de la democracia. Entonces, este diálogo con la sociedad yo creo que es necesario, y la restauración de la confianza ciudadana ante el gobierno, o por lo menos ante lo político y lo público, es fundamental en Francia, porque hoy en día los ciudadanos están completamente perdidos, y yo diría que y por ser francesa y por debatir con muchísimas personas últimamente en Francia, hay una especie de bloqueo de muchos ciudadanos de hablar de política, cuando eso no es una característica de Francia, ¿no? Entonces, yo creo que este punto de restaurar el diálogo es clave. Ahora, en efecto, Bayrou es un dinosaurio político. Él tiene, podemos reconocerle una buena experiencia, sí, pública. Sin embargo, creo que hay en Francia élites emergentes, políticas públicas que podríamos también llamar al diálogo, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que él insiste mucho en la estabilidad, yo creo que el pueblo francés está buscando una estabilidad, pero tampoco a cualquier precio. Aprovecho que usted me da paso al momento de hablar del diálogo también con esas élites políticas emergentes. En efecto, ese diálogo no solo se limita a la sociedad civil, y en este punto el primer ministro necesita a los partidos de la Asamblea Nacional, que es la Cámara Baja del Legislativo francés, para poder que le aprueben el presupuesto. Recordemos que fue precisamente por ese presupuesto que los legisladores votaron una moción de censura en contra de Michel Barnier, el primer ministro anterior. Jesús, en ese sentido, ¿qué clase de concesión
lecciones puede dar Bayrou y sobre todo qué líneas trazó en su discurso? A ver, yo por lo que veo hasta ahora, lo que me inquieta de este discurso de política general es que no hay concreción, como dijimos antes. Entonces hay concesiones muy simbólicas, hay guiños, lanza globos sonda a derecha e izquierda, ¿no? Sí, efectivamente dice que eventualmente que no hay líneas rojas, que se puede revisar la reforma de la jubilación, pero y al mismo tiempo con la derecha pues menciona un poquito agita el fantasma de la inmigración, pero lo hace todo con muy poca concreción. Entonces por el momento son concesiones, más simbólicas, más ligadas, vinculadas al vocabulario que a la realidad. Hay que esperar ahora cómo se van concretando todas estas cosas, ¿no? Hay que pensar que Bayrou se las ha arreglado en su carrera política para tener una imagen relativamente aceptable en la izquierda moderada, ¿no? Fue ministro de la Educación, ya sabemos que el profesorado en general es de izquierdas y bien fue aceptado, y luego es casi hablar de la prehistoria esto, pero tuvo un incidente en 2002 que durante la campaña electoral le dio una bofetada a un niño que le estaba vaciando los bolsillos, ¿no? A un niño de origen magrebí, y eso gustó mucho a la derecha, ¿no? Parece mentira, pero en realidad hoy en día los ciudadanos particularmente y algunos miembros de la Asamblea Nacional siguen todavía guardando estas imágenes, ¿no? Más que las reformas concretas, siguen todavía con un capital de simpatía, ¿no? Que es más simbólico que otra cosa. Y usted habla del simbolismo y la falta de contenido de las propuestas que lanzó Bayrou o de las ideas que trazó Bayrou en su discurso. A propósito, le quiero preguntar, Jesús, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de ello? Y si ya lo podemos ver, por ejemplo, del lado del líder de los socialistas que dice, todavía no me monto en esta idea de sí vamos a abrir una nueva reforma a las pensiones. ¿Pueden los partidos políticos de Francia unirse a estas ideas o todavía están un poco a la espera de cómo se concretan? Sí, evidentemente hay que concretarlas, ¿no? Esto va a ocurrir en las semanas que vienen, pero todo esto no es accidental, no es casualidad. Es decir, François Bayrou sabe muy bien que tiene que ganar tiempo. No tiene que ganar tiempo porque hay una serie de límites cronológicos que no tienen nada que ver con las políticas económicas, pero que son importantes. Por ejemplo, la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, está en espera de sentencia de juicio por una cuestión de corrupción en el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, cuanto más se acerque el juicio, mejor para la mayoría presidencial, para el gobierno, porque ella va a tener menos posibilidades de presentarse a las elecciones presidenciales, ¿no? Es curioso, pero se juega un poco con el cronómetro sin pensar en realidad en las medidas, ¿no? Pero desde luego en las semanas que van a llegar ahora va a tener que empezar a concretar, sobre todo respecto a los socialistas. Sobre todo porque usted menciona un punto muy interesante y es el tiempo. Y en el caso de la economía francesa, el tiempo es quizás el mayor enemigo. Tiene que aprobar el presupuesto lo antes posible, pues se suponía que ya desde el año pasado, desde el 2024, debería haber quedado aprobado, cosa que todavía no funciona, con un déficit que, como lo mencionábamos, es más del doble de lo que permite la Unión Europea y la Comisión Europea en bloque. Claire, en este sentido, Jesús plantea que el primer ministro necesita ganar tiempo por motivos políticos, pero en la realidad de la política francesa, ¿qué tanto tiempo le queda para poder acercarse a esos diferentes bloques de la Asamblea Nacional y aprobar el presupuesto? Sí, él en efecto debe ganar tiempo por razones políticas, pero también por razones prácticas. La mayoría de los ministerios no pueden avanzar sin directrices claras de sus presupuestos. Actualmente, pues muchos ministerios están en la espera del voto de este presupuesto y eso puede paralizar de una cierta manera la gestión pública. Yo creo que el presupuesto se va a votar, pues como decían, en febrero. Sin embargo, noté una contradicción en su discurso diciendo hay que repensar cada uno de los presupuestos en función de las necesidades del país, pero a la
a la vez vemos pues, que está obviamente obligado de reducir el déficit, de observar una política de austeridad. Ahora, muchas fuerzas políticas consideran que existen otras maneras de financiar la vida pública y que quisieran sentarse en considerar, ¿no? No solamente pues, quedarse en una posición de rigor presupuestal, sino considerar otras posibilidades. Entonces, yo creo que el presupuesto es la siguiente etapa de relación de fuerzas políticas en Francia. Yo creo que eso va a ser una etapa fundamental. Bueno, la primera el jueves, pero no creo que pueda ser votada la censura, pues dado que no habrá el apoyo del Rassemblement National, perdón, lo digo en francés, la Agrupación Nacional, pero también el presupuesto va a ser una primera etapa. Estoy muy de acuerdo que no hay que esperar el voto del presupuesto, es también concretar. Él dice que el viernes ya va a reunir a las distintas fuerzas sindicales, pero pues habrá que jugar en distintas frentes paralelamente y además él mismo dio un cronómetro diciendo en otoño 25 esa reforma de las pensiones tiene que haber tenido pues una salida, ¿no? Entonces, yo creo que la conciliación, el diálogo que él invita mucho en su discurso, pero que en la práctica no necesariamente realiza, toma tiempo, pero a la vez sí, la política y la gestión pública requieren medidas urgentes. ¿Y qué tan usual es encontrar en estos discursos de política general por parte de los primeros ministros tanta falta de concreción, tanto simbolismo y no elementos puntuales, sobre todo cuando hay un presupuesto por aprobar? Claire, al respecto, ¿es usual encontrar un discurso lleno de simbolismos y con falta de concreción o esto es, digamos, inusual? Pues yo no sé si es usual o inusual en la vida política porque siempre está llena de simbolismo, a la vez de medidas muy concretas, muy radicales, según los contextos, según los tiempos. Entonces, en Francia hemos vivido, y no sé si Jesús esté de acuerdo, pero distintos contextos que han invitado a medidas estrictas y otros medidas mucho más confusas, ¿no? Pero sí, los franceses sienten que llevamos varios meses sin avanzar y yo creo que eso es la principal preocupación de por lo menos avanzar en uno o dos ejes, chantier, como él dice, pronto. Y al respecto, usted mencionaba la ausencia dentro del discurso del Premier y mencionó que no habló mucho de seguridad, de migración y de medio ambiente. Jesús, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de estos silencios? Bueno, pues es una situación un poquito de wait and see, como se dice en inglés, ¿no? Porque en realidad los mencionó sin mencionarlos, ¿no? La cuestión del medio ambiente la menciona de una manera muy tangencial, muy poco concreta, desde luego no está pensada para satisfacer a los ecologistas, habla del nuclear como posible solución, es bastante poco tangible y en cuestión de inmigración la menciona y la menciona como hay dos menciones en particular que está clarísimo que se dirigen a la extrema derecha. Una es en Mayotte, donde se está desarrollando una crisis terrible en este momento. En esa mención habla que se podría poner en cuestión el derecho de suelo, ¿no? A la hora de las nacionalizaciones, lo que es un gran combate de la extrema derecha francesa. Y habla un poquito, utiliza un ejemplo un poco extraño, dice, bueno, si en un pueblo de los Pirineos o de no sé dónde viene una familia de extranjeros, todo el mundo es solidario, pero si vienen 20 familias, pues todo el mundo tiene miedo, ¿no? Eso también es un guiño a la extrema derecha, ¿no? Y justo usted se me adelantó porque le quería preguntar a Claire al respecto y es, en este discurso, en esta materia de seguridad y de migración, ¿se puede prever o no una cercanía de Bayrou con Agrupación Nacional, que es la coalición o el partido de extrema derecha cuya líder es Marine Le Pen? Yo diría que su intervención fue demasiado confusa para permitir llegar a una respuesta clara al respecto. Yo siento que por un lado se está desmarcando de la coalición nacional, de la agrupación nacional, hablando más de integración, pero él habla de control de la inmigración, él habla de
la inmigración es una cuestión de proporción, como lo acaba de decir Jesús. O sea, yo creo que la posición no está muy clara frente al tema tampoco esa confusión permita decir, no, se está acercando a... No, yo no lo podría decir. Ahora, en cuestión de seguridad, en cuestión de educación, yo no creo que tomé tanto en cuenta muchísimas propuestas que ha hecho la izquierda moderada, inclusive pues, los ecologistas en la materia. Entonces, se sentía un discurso muy cercano a las ideas de centro-derecha, tratando de no acercarse tanto a la coalición, a la agrupación nacional, Rassemblement Nacional, pero pues su acercamiento hacia la izquierda no se ha notado tanto, ¿no? Fuera de, digamos, de esa apertura que hace con el diálogo al respecto de la reforma pensional. Toca mirar, en efecto, pero tampoco tenemos mucho tiempo. Y su postura es entonces que el primer ministro parecería buscar más alianzas en la centro derecha, donde también está el partido de Emmanuel Macron, alejarse del bloque de izquierdas, alejarse de la extrema derecha de Agrupación Nacional. Quizás entonces Jesús Bayrou podría intentar lo mismo que hizo Barnier de aliar al centro y también a los conservadores de los republicanos que están en la derecha pero no en el extremo. ¿Y le podría funcionar o no esta alianza que a Barnier no le funcionó? Podría funcionar, pero bueno, no tengo todavía la bola de cristal, no la traje hoy, pero efectivamente yo creo que asume que la extrema izquierda está perdida de entrada, ¿no? Entonces no se molesta en ir en ese sentido, asume que los socialistas son posibles, asume que el centro derecha está adquirido y la extrema derecha puede eventualmente no apoyarle, pero callarse. Dejarle tranquilo, no apoyar una moción de censura si hay algún detallico aquí y allá que llegue, ¿no? Pero me parece bastante claro que el bloque central es el que busca, es el que siempre ha buscado, ¿eh? Y ahora, más allá de cómo se conforma la política francesa y cómo podrían darse esas alianzas, les propongo que hagan un comentario sobre las relaciones internacionales, porque en este momento Francia tiene un gobierno que apenas se está recomponiendo, es el cuarto primer ministro que tienen en Francia en tan solo un año, y como bien lo explicaba Claire, los ministerios necesitan ese presupuesto aprobado para saber cómo van a funcionar. En medio de todo esto, tenemos del otro lado unas elecciones generales en Alemania a finales de febrero y ese bloque París-Berlín puede entonces estar un poco tambaleando en el sentido que las políticas nacionales de cada uno de estos dos países fuertes en la Unión Europea están más concentrados quizás en su política nacional. Esto en un contexto en el que Donald Trump ya asumirá la presidencia de Estados Unidos y su tendencia es a aislar a Estados Unidos, a no fortalecer esa alianza con la Unión Europea. Claire, en este sentido entonces, ¿cuáles son los riesgos que puede tener Francia en materia internacional con una política nacional apenas armándose? Es una excelente pregunta. De hecho, el primer ministro se refirió a la política internacional en el inicio de su discurso y afirmó con mucho énfasis que la independencia de Francia dependía también de la independencia de Europa y llama finalmente a una solidaridad europea porque sabe que Francia sola no podría y él considera el camino de una coalición europea fuerte para resistir a tendencias mundiales que él ha nombrado muy bien, creo, la dominación de China, la intervención de Estados Unidos, la presencia de Rusia. Entonces, en efecto, la política internacional depende de que se resuelva en parte, yo diría, la política nacional, porque de todas maneras Francia pertenece a una coalición europea que debe sí ser mucho más solidaria con todas las dificultades que viven cada uno de los países europeos y que claramente la jugada internacional francesa se tiene que realizar mediante un apoyo europeo. Por lo menos es su posición, ¿no? Y creo que pues, deben jugar la política internacional de manera paralela, o sea, no esperar que todo lo interno sea resuelto, sino...
Jesús, ¿usted está de acuerdo con esta postura de Claire de deben definir en materia internacional cuál es la ruta a seguir, esto en paralelo a mientras organizan su política nacional? Sí, sí, totalmente de acuerdo, y además es que vivimos un momento particularmente delicado a ese nivel, porque la llegada de Donald Trump va a ser un gran problema para Europa, en principio, ¿eh? Hay que pensar que Francia, que ha sido el gran líder del... Perdón, creo que se ha cortado esto. Sí, perdón. Lo podemos seguir escuchando, puede continuar perfectamente. Sí, perdona. Francia, que ha sido el gran líder europeo junto con Alemania, el eje entre Berlín y París, está un poquito debilitado últimamente, sobre todo a causa, no a causa de Donald Trump, sino a causa de este caos que vivimos hoy en día en Francia, ¿no? Y se ha visto últimamente un detalle que no ha gustado mucho en Francia y que muestra esta debilidad, y es en la polémica que ha habido por el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Francia se ha quedado bastante sola, ¿no?, a la hora de intentar impedir que la Comisión lo firmase, ¿no? Y eso no es lo que ocurría habitualmente, ¿no? Entonces están notando una cierta debilidad de Francia y además con un gran peligro, y es que Francia, los ciudadanos franceses están convirtiéndose en bastante antieuropeos, ¿no?, por razones que son bastante complejas. Entonces hay que darse prisa, ¿eh? Hay que darse prisa antes de perder demasiada distancia. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias, Claire, de este debilitamiento de Francia dentro de la Unión Europea en medio del ascenso de la ultraderecha en diferentes países del bloque y también en medio del descontento de la sociedad civil, en el caso por lo menos de la política francesa con sus gobernantes, y en medio también un poco del desorden y de armar un gobierno a estas alturas? ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias? Pues, primero, retornaría a las causas, que finalmente son las elecciones europeas que desembocaron, que generaron la situación que estamos viviendo en Francia, ¿no? Es a raíz del fuerte ascenso de la coalición nacional, un tercio de los electores que votaron para la coalición nacional, que hizo que Macron decidiera la disolución de la Asamblea Nacional. Entonces, el debate europeo tiene repercusiones directas sobre la política nacional. Y como bien lo dice Jesús, es un tema muy complejo, porque en efecto la ciudadanía francesa está distanciándose con Europa. Entonces, si bien Bayrou, y lo reitero hoy, defiende, como Macron, de hecho, una posición europea, habría también que mirar cuáles son las fuerzas actuales en la Comisión Europea, en las distintas instancias, para resolver desafíos internacionales muy fuertes. Él no mencionó al conflicto en Gaza, pero hay varias decisiones que tomar, y yo creo que la relación Europa-Francia es fundamental ahí y tiene repercusiones fuertes. Y ya para concluir, Jesús, le quiero preguntar, este discurso del primer ministro francés, ¿qué pistas da de cómo será este nuevo gobierno? Pocas pistas da, porque en realidad no cuenta, por el momento, siendo realistas, no cuenta con que este gobierno dure demasiado, ¿no? Entonces se ve de todas maneras un gobierno conservador, de un centro derecha moderado, un gobierno más liberal que de centro derecha, pero actualmente estamos esperando a ver lo que pasa, ¿no? Ya digo que el cronómetro en este caso cuenta mucho, porque no hay que olvidar que en el peor de los casos no se puede disolver la Asamblea Nacional antes de, creo que es el mes de junio, por cuestiones constitucionales. Entonces es complicado definir. Está claro que es un gobierno que pretende seguir la política presidencial, pero atrayendo un poquito a la izquierda moderada y a la derecha más moderada, ¿eh? Hasta julio de 2025 no se puede disolver la Asamblea Nacional, pues fue en julio de 2024 que el presidente Emmanuel Macron la disolvió, y tal como usted lo explica, por la Constitución francesa, la Cámara Baja del Legislativo no puede volver a disolverse hasta un año después. Claire, su conclusión, ¿cuáles son las pistas que traza el primer ministro en su discurso para el nuevo gobierno?
Pues hay un equilibrio que encontrar entre el modo de gobernanza que es supremamente complejo, sabiendo que este gobierno va a enfrentar posibles mociones de censura. Y entonces el juego es yo hago todo para evitar censura y puedo avanzar, o más bien yo busco un equilibrio para avanzar en algunos temas, pero acepto. Eso va a ser la estabilidad, ¿no? Y la gobernanza, la manera de gobernar que va a pesar muchísimo y yo creo al detrimento de muchos temas urgentes. Y ya veremos entonces cómo resultan esos juegos de equilibrio, sobre todo en materia de pensión y de presupuesto, que como lo hemos hablado aquí, van a ser los iniciales. Claire Lonet y Jesús del Río, gracias por acompañarnos en el debate de France 24 y también gracias a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.